Muy buenos días, mi nombre es Marisela Ratti, docente de la Universidad Oriente Núcleo Bolívar, autora de las diapositivas que se están presentando. Estas diapositivas son de la Cátedra de Enfermería Básica de la unidad número 2, que es proceso de enfermería. Este proceso de enfermería es una de las herramientas básicas del profesional de enfermería, en vista que nos ayuda a proporcionar cuidados eficaces a los cuidados que lo ameritan. Entonces, este proceso de enfermería se conoce como un método racional y sistemático para planificar cuidados a pacientes que ameritan atención de enfermería. Sistemático porque tiene 5 fases que ninguna puede suceder sin la otra. Tenemos la primera, que es la valoración, que es la recopilación de datos. La segunda fase es el diagnóstico, que es la conclusión a la que hemos llegado una vez que hemos valorado a nuestro usuario. La planificación son las estrategias que vamos a poner en práctica para poder solventar el problema de salud del usuario. La ejecución es la llevada a cabo de estas acciones planteadas, es el ejecútese. Y la evaluación es la comparación de los resultados de acuerdo al objetivo que nos hemos planteado, que hemos logrado con el usuario. Muy bien. Entre los objetivos que tenemos del proceso de enfermería es identificar el estado de salud del paciente, identificar los problemas, bien ser reales porque están sucediendo en ese momento, o potenciales o de riesgo, que son diagnósticos o problemas que no han sucedido, pero existen todos los factores predisponentes para que ocurra. Establecer los planes necesarios para poder solventar estas necesidades insatisfechas o identificadas y proporcionar las intervenciones de enfermería, proporcionar estas acciones específicas para los usuarios que necesitan los cuidados. Este es un breve bosquejo que les llevo acá, en donde vean que es un círculo, cada eslabón es importante, ninguno se da sin el otro. Iniciamos con la valoración nuevamente, el diagnóstico, que recuerden que el diagnóstico son los problemas identificados y lo vamos a conseguir o lo vamos a tener es en NANDA. La planificación, que sería lo que hoy conocemos como el NIC, que son las intervenciones de enfermería. La ejecución, que son las intervenciones realizadas, que es la ejecución. Y la evaluación, que bueno, como les dije anteriormente, son los objetivos que vamos a determinar si hemos logrado los objetivos planteados. Muy bien. Bueno, la fase de valoración, proceso de recopilación de datos. Hay 4 actividades necesarias para que se cumplan, que es la obtención de datos, validar los datos, organizarlo y registrarlo. Los datos los podemos clasificar en datos subjetivos, que son todos los datos que son referidos, bien sea por el paciente, familiar, y los datos objetivos son los datos observables, medibles, cuantificables. ¿Ok? Estos tipos de datos van a depender de la fuente, bien sean primarios, que siempre va a ser el paciente, la fuente primaria siempre va a ser el paciente, y la secundaria serían los acompañantes, familiares, el personal de salud. Muy bien, entonces las actividades que se nombraron anteriormente, entre los métodos de obtención de datos tenemos la observación, que por medio de la vista, los sentidos, nosotros vamos a verificar o evaluar al paciente una vez que llega a la unidad hospitalaria, que lo recibamos en la unidad, etc. La entrevista o anamnesis, recuerden que los pacientes siempre debemos preguntarle cómo están, cómo se sienten, cómo pasaron la noche, etc. La exploración física, que bueno, es la evaluación que nosotros realizamos a nivel cefalocaudal o por sistema de cómo está el estado físico del usuario. Bueno, entre la
segunda actividad para nosotros valorar a los pacientes, tenemos, la observación. Recuerden que mediante la observación que vamos a valorar cómo está el estado físico, el entorno en que se desenvuelve el usuario, cuáles son las posibles amenazas que pueden presentar, y vamos a utilizar lo que es la vista, olfato y oído, utilizar los sentidos. Ok, seguimos con el método de obtención de datos. Mediante la entrevista, aquí tenemos la entrevista verbal y la no verbal. Recuerden que la entrevista tiene sus etapas, que es la introducción, nos vamos a presentar con el paciente, el desarrollo es las diferentes preguntas que le tenemos al usuario, y el cierre es la despedida del usuario. En cuanto a la planificación, tiene que ver con, una vez que nosotros tenemos la entrevista con el usuario, debemos planificar el tiempo, el lugar, por lo menos que tanto el paciente como el entrevistador estén cómodos, sentados, que no se vean que estamos como apurados, mantener la distancia apropiada y utilizar un lenguaje apropiado con el usuario. Entre los tipos tenemos la estructurada y la no estructurada. Entre la estructurada tenemos los diferentes modelos de enfermería que nos han enseñado a nivel en la carrera, con el modelo de Virginia Anderson, Maslow, etc. ¿Para qué son estas teorías? Para que nosotros aprendamos a evaluar a un paciente y cómo sería el modelo de salud. Y la no estructurada son preguntas abiertas que podemos hacerle al usuario, que necesitamos realizar para poder mantener esa rapport, esa conexión con el usuario. Aquí entre los métodos de obtención también tenemos el examen físico, como se dijo, utilizando las 4 semiotecnias necesarias para indagar cómo está el estado de salud del usuario. Aquí tenemos los diferentes, de acuerdo a la semiotecnia utilizada, de acuerdo a la inspección, vamos a verificar cómo están utilizando los sentidos, la hidratación, color, textura, superficies corporales, forma, posición, tamaño, si es grande, pequeño, si es simétrico, si están del mismo tamaño. En cuanto a la palpación, mediante el tacto nosotros vamos a verificar cómo está la textura, si está rugoso, si está áspero, la temperatura, si está frío, si está caliente, si hay vibraciones, localizado, arriba, abajo, a nivel superior, inferior, el tamaño, grande, pequeño, consistencia, blando, duro, si hay movilidad en los órganos, si hay distensión, si hay presencia de pulsación y si hay dolor a la presión. En cuanto a la percusión, por medio de las falanges distales del dedo medio o del índice, nosotros vamos a producir ciertos sonidos a nivel corporal. Está el sonido sordo, mate, resonante, hiperresonante y el timpánico. Y la auscultación, por medio del estetoscopio nosotros vamos a escuchar ciertos sonidos que generan ciertos órganos y vamos a identificar si están entre lo normal, si están en pleno funcionamiento. Esta exploración física puede ser cefalocaudal, que es de cabeza a pie, o por sistema. Cualquiera de las dos es válida. La cefalocaudal es mucho más completa. Cuando aprenden a hacer la cefalocaudal, ya la que se realiza por sistema es muchísimo más fácil. Pero para esto hay un bosquejo, hay un protocolo a seguir. Aquí está el protocolo de cabeza a pie. No podemos devolvernos una vez que hemos iniciado la evaluación física. Por decirle, si estamos en cabeza, no podemos devolvernos a signos vitales y así. Tenemos que ir paso por paso una vez que hemos iniciado. Igual cuando vamos a hacer el registro en la historia clínica. La tercera actividad de la valoración es la validar que esa información, que sea verdadera, la que hemos recolectado. Y aquí ¿cómo vamos a organizar los datos? Tenemos ciertos
tenemos ciertos modelos para nosotros poder organizar esos datos. Aquí tenemos lo que es la historia de enfermería, donde podemos colocar los datos biográficos del usuario, el motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, los antecedentes personales, familiares, cómo está el estado físico y los problemas identificados. Podemos utilizar el modelo de Virginia o en el caso de las necesidades de Maslow, que también casi todas las teorías de enfermería se basan en este modelo. Entonces, para estos registros la anotación debe ser clara y precisa, se escribirá de forma legible y con tinta. Las anotaciones deben tener buena ortografía, porque es importante, porque esos son documentos médicos legales que lo lee todo el personal de salud. Bueno, aquí tenemos la pirámide de Maslow, como todos la conocen, que van desde todo lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, que son la base de la pirámide. Y bueno, el registro de enfermería, este registro debe ser objetivo, no debe hacer prejuicios ni juicios de valor, ni tener opiniones personales. Solamente debemos colocar lo que observamos y de una manera que sea clara, objetiva, no decir, bueno, el personal de enfermería no le cumplió a la paciente. Paciente refiere no haber recibido la aplicación del tratamiento a tal hora. Pero eso debemos verificarlo, debemos constatar. Las descripciones e interpretaciones de los datos objetivos se deben apoyar en pruebas y observaciones concretas. Siempre debemos concretar, siempre debemos estar pendientes que la información sea veraz. Se debe evitar las generalizaciones y los términos vagos como normal, regular. Por eso es que debemos colocar lo que observamos. No es que el paciente se encuentra normal, porque la normalidad es diferente en mucha gente. Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa, especificando forma, tamaño, longitud, color, consistencia. Cuando vayan a hacer el examen físico, deben colocar, por ejemplo, los hallazgos que hayan presenciado, si es grande, si es pequeño, si es doloroso, si está cambiado de color, etc. Bueno, aquí tenemos lo que es la segunda fase del proceso, la fase diagnóstica, que es la conclusión a la que hemos llegado con nuestro paciente una vez que hemos recopilado la información. Aquí la North American Nursing Diagnosis Association, disculpan el inglés. Bueno, la NANDA, que es la Asociación de Enfermeras Norteamericanas, ideó una lista de problemas en donde el personal de enfermería los puede resolver de manera independiente, dependiente y en colaboración. Esto nos dice hasta dónde son nuestras competencias, ¿ok? En vista de que hay que crear un límite entre las acciones que puede realizar la enfermería de manera independiente, dependiente y en colaboración, y cuando empiezan las acciones médicas o acciones en cuanto al personal del laboratorio, etc. Entonces, esta NANDA nos ayuda a delimitar nuestro grado de función. ¿Ok? Bueno, aquí enunciado que explica y describe el estado de salud, problema potencial en los procesos vitales de una persona que requiere la intervención de enfermería. Seguimos acá. Bueno, aquí les traje este breve bosquejo de la historia de lo que es la NANDA, que en 1973 esta asociación de enfermeras decretó la utilización de diagnósticos de enfermería. Ven que es sumamente joven, a diferencia de las demás carreras como es medicina y bioanálisis, en donde ellos creyeron que era necesario la creación de diagnósticos de enfermería. ¿Ok? Entonces la NANDA define los diagnósticos de enfermería como juicio clínico sobre un problema de salud actual o potencial que puede abarcar de manera individual al paciente, familiar o comunidad, porque el personal de enfermería trabaja tanto a nivel personal como familiar o en las comunidades, como el caso del personal de enfermería a nivel comunitario, que facilitan la elección de intervenciones y objetivos de enfermería. Ok, entonces estos componentes de la NANDA, esta NANDA tiene
tres componentes, que son las características definitorias, que serían las manifestaciones objetivas y subjetivas, como les dije anteriormente, es lo que conocemos en el diagnóstico de enfermería como los signos y síntomas, ¿ok? Que serían, pero Nanda las tiene como características definitorias. Las características definitorias serían los signos y síntomas. Perdón, me faltó el primer eslabón, que es la etiqueta. La etiqueta es la denominación del diagnóstico, que es el problema, que como les dije anteriormente, las partes del diagnóstico serían tres: problema, etiología, signos y síntomas. Entonces, en este caso, la etiqueta es la designación diagnóstica, el diagnóstico de enfermería o el problema. Las características definitorias serían los signos y síntomas. Los factores relacionados son la etiología, ¿qué es lo que me está causando ese problema? ¿Ok? Y los factores de riesgo son los diferentes factores que están atacando lo que aumenta la vulnerabilidad del individuo o la familia, es la que está creando ese ambiente en donde el paciente está potencialmente atacado y puede presentar un problema por eso. Entonces, entre los objetivos de esta fase diagnóstica tenemos sintetizar y analizar los datos obtenidos. Vamos a identificar el problema que está pasando con el usuario, identificar los puntos fuertes que pueda tener él. Entonces tenemos tres diagnósticos. Vamos a trabajar en esta unidad con tres diagnósticos. El real, que es el diagnóstico de enfermería que está ocurriendo en ese momento. El de riesgo, que es el problema que no ha pasado, pero existen todos los factores predisponentes para que ocurra. Y está el diagnóstico de riesgo, de bienestar, en donde existen todos los factores, en donde el paciente presenta la mayor disponibilidad para mejorar su estado de salud. Bueno, resumiendo los componentes del diagnóstico de enfermería, como les hablé de etiqueta, características definitorias, factores relacionados, aquí los tenemos. Problema, la etiqueta diagnóstica. La etiología es el factor relacionado. Y los signos y síntomas es la característica definitoria. El famoso PES, para que se les haga un poco más fácil. Entonces, de acuerdo a las partes del diagnóstico, tenemos que ellos pueden venir los reales en tres partes y los de riesgo en dos partes. Por ejemplo, en este caso tenemos el diagnóstico real, vean que tiene que ser siempre tres partes: problema, etiología, signos y síntomas, el famoso PES. En este caso, vean que tenemos aquí un diagnóstico de ejemplo, diagnóstico real, que tenemos un problema, deterioro nutricional por defecto. Este diagnóstico no lo inventé yo, está en la NANDA, traten de revisar un poco la NANDA. Unir con el relacionado con el problema y la etiología. Esta es la etiología que se cree que está produciendo el deterioro de la nutrición por defecto, que es la incapacidad para absorber los nutrientes, y cuando es referido al problema lo vamos a designar con el manifestado por pérdida de peso y diarrea. Bueno, en este caso sería evidenciado por pérdida de peso, pero en este caso sí nos hemos fijado nosotros que ha perdido peso. Pero si la paciente ha referido que ha perdido peso y tiene diarrea, es manifestado por. Muy bien, en cuanto al diagnóstico de riesgo, solamente va a presentar o va a tener dos partes. El problema, que todos los problemas de riesgo tienen la palabra que le antecede riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no ha pasado, tiene el riesgo. Ejemplo, yo estoy a la orilla de una escalera, tengo riesgo de caerme. No ha pasado, pero existen todos los factores predisponentes para que ocurra. ¿Ok? Está unido con el relacionado con la etiología. Entonces tenemos riesgo de deterioro de integridad cutánea relacionado con disminución de la movilidad. Entonces los problemas de riesgo siempre van a tener la palabra que le antecede riesgo y solamente van a tener dos partes. Entonces tenemos lo que son los diagnósticos de promoción de la salud, en donde el paciente tiene toda la disposición para mejorar su estado de salud, tanto familia como comunidad. Igual tienen, bueno, en algunos casos hablan del PES, otros tienen dos partes: problema, etiología, o problema, etiología y signos y síntomas. ¿Ok?
Esto ya ustedes van a ver los diagnósticos que el paciente está en la mayor disposición de mejorar su estado actual. Como en este caso. Bueno, aquí les doy unos breves ejemplos de lo que es diagnóstico real, diagnóstico de riesgo, el de bienestar. Vean el de bienestar, disposición para mejorar el afrontamiento familiar. Aquí tenemos lo que son los componentes. Vean que tenemos diferentes ejemplos o etiologías. Vean que tenemos un problema de intolerancia a la actividad. Vean que tenemos varias etiologías. Nosotros debemos verificar qué etiología o qué causa está produciendo que el paciente no sea tolerante a la actividad. Si tienen inmovilidad o mucho reposo en cama, tiene debilidad generalizada, desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, estilo de vida. Aquí tenemos la característica definitoria. Esta característica definitoria, el paciente por lo menos debe cumplir 3 características definitorias, signos y síntomas, para nosotros estar, que nos indique que estamos con el diagnóstico correcto. Bueno, aquí tenemos las diferentes directrices para la redacción de un enunciado diagnóstico de enfermería. Tenemos que formular en términos de problema y no de necesidad. Recuerden que nosotros vamos a colocar el problema que nos está estableciendo NANDA. La primera parte del diagnóstico identifica la respuesta de la persona y no una actividad de enfermería. ¿Ok? Expresar el enunciado en forma que sea aceptable desde el punto de vista legal. Recuerden que no puede hacer juicios de valor, como aquí dice, evitar los juicios de valor, sino basarse en datos objetivos y subjetivos. Los dos enunciados del diagnóstico no deben significar lo mismo. El problema y la etiología van unidos con el relacionado con. Evitar la inversión de enunciados, es decir, no pueden empezar por la etiología y culminar con el problema. Tener presente en la primera parte del diagnóstico, tener presente que la primera parte del diagnóstico es incorrecto. Recuerden que tienen que mantener lo que son las partes del diagnóstico: problema, etiología, signos y síntomas. Al ustedes variar el puesto de cada uno, ya el diagnóstico está malo, ¿okay? Porque eso tiene un orden, por eso el proceso es sistemático. Problema, ¿ok? Etiología, signos y síntomas. Ok, no se pueden incluir diagnósticos médicos, porque recuerden que ya eso lo resuelve el profesional de la medicina. Se debe evitar describir dos problemas al mismo tiempo, ya que esto dificulta la formulación de los objetivos. Debemos abarcar un solo problema a la vez. Me refiero a en la parte de registro. ¿Por qué? Para evitar que las acciones o los objetivos se nos hagan un poco difíciles de lograr. El problema y la etiología deben expresar lo que se debe modificar, ¿ok? Y deben expresarlo de una forma clara y concisa. Bueno, en la fase de planificación, es la puesta en práctica de las intervenciones. Bueno, aquí tenemos el plan. Vean que tiene varios eslabones. Tenemos la necesidad insatisfecha, que nosotros vamos a identificar la necesidad que está satisfecha de acuerdo a la teoría de Virginia Anderson. Nosotros hacemos una entrevista, hacemos el examen físico y vamos a determinar qué necesidad de la que hemos evaluado está insatisfecha: comer, beber, etc. El diagnóstico de enfermería, igual, deben seguir este orden: problema, etiología, signos y síntomas si es real, problema, etiología si es de riesgo. ¿Cómo va el criterio de evaluación? El criterio de evaluación es los objetivos que yo quiero lograr para que este problema que he identificado sea resuelto. ¿Qué el paciente tiene que hacer para yo saber que se logró resolver el problema? Tiene que ir redactado en singular, positivo. Los objetivos tienen que ser positivos. El paciente, disminuirá la temperatura al cabo de 30 minutos, ¿ok? Tienen que colocar el tiempo, tiene que ser medible, observable, ¿ok? El objetivo que ustedes se van a trazar, tienen que verlo. Priorizadas, tienen que priorizar el problema y se deriva de la primera parte del diagnóstico. Las intervenciones de enfermería. Las intervenciones de enfermería son las acciones que yo voy a poner en práctica
para lograr este objetivo que me he planteado, y tienen que ser contundentes, ¿ok? Para que ustedes puedan notar resultados. Estas van en tiempo infinitivo o presente indicativo, lograr realizar, colocar en posición Fowler, cuantificar signos vitales, realizar baño en cama, porque estos son acciones que van a ser realizadas. Por eso tienen que ir redactadas en ese tiempo, porque no han sido ejecutadas. Se derivan de la segunda parte del diagnóstico, de la etiología o del problema. Aquí el razonamiento, cada razonamiento científico debe tener, cada intervención debe tener un razonamiento científico. Ejemplo, ¿por qué se coloca al paciente en posición semi-Fowler? Porque ayuda a la expansión torácica. Pero recuerden que esto no es inventado, esto lo tienen que buscar en las diferentes bibliografías, como las que les envié por Classroom, las diferentes bibliografías de enfermería básica, de médico-quirúrgica. Ellas justifican para qué se realiza cada intervención, para qué se realiza el lavado de manos, para disminuir la proliferación de microorganismos, para disminuir lo que es la formación de microorganismos. Y la evaluación va enfocada al criterio de evaluación. Si logré o no logré lo planteado. ¿Estamos? Bueno, aquí conseguí este plan de atención muy completo. Aquí colocaron los datos del paciente. El razonamiento científico en la parte clínica no se necesita, porque más que todo se utiliza para los estudiantes de manera didáctica, para que sepan por qué realizan cada acción. Ok, pero en la parte ya laboral no se utiliza. Vean que aquí nosotros vamos a colocar cuál es el patrón que está afectado o insatisfecho, los datos que hemos observado, datos subjetivos y objetivos, que nos está indicando ese problema, el diagnóstico de la NANDA, los resultados esperados o el objetivo, las intervenciones de enfermería, el razonamiento en este caso no, si es la parte que si ya vamos a trabajar, si es la parte académica sí, y la evaluación. Seguimos entonces. Bueno, esta fase de planificación tiene sus normas para ser redactada, ¿ok? Como les dije anteriormente, para nosotros redactar en ese cuadro, se resume de esta manera, ¿ok? Primero, establecer prioridades. Debemos identificar qué es lo más importante, qué es lo que se necesita para solventar un problema que el paciente amerita solventar en ese momento, porque si no, su estado de salud empeorará, ¿ok? ¿Qué es lo más importante resolver? ¿Qué es lo prioritario? Segundo, establecer los objetivos del paciente, los resultados esperados, que sean claros, concisos, observables y medibles. Estos objetivos, como le dije anteriormente, tienen que ser verificables. Entonces, como les dije anteriormente, estos criterios de evaluación o resultados esperados se derivan de la primera parte del diagnóstico. Estos son los objetivos que nosotros queremos lograr en el paciente. Y el objetivo deberá redactarse en función de lo que el paciente pueda lograr. Asegurarse que los resultados esperados sean realistas y redactados en forma positiva. Debemos estar pendientes de que el paciente pueda realizar en verdad esa acción, ¿ok? Porque no vamos a pretender que un paciente cuadripléjico al cabo de una semana vaya a caminar. O sea, es algo irreal, es algo falso, pues. Tienen que ser objetivos que ustedes se van a trazar de manera realista y que sean logrables. Ok, asegurarse de que cada objetivo solo derive de un diagnóstico, es más fácil, un diagnóstico a la vez. Utilizar términos observables y mensurables, por ejemplo, disminuirá temperatura corporal, disminuirá número de evacuaciones, realizará o se sentará en la cama al cabo de 30 minutos o caminará 20 minutos diarios. Acciones que va a realizar el paciente y que ustedes puedan verlas, observarlas,
Debe limitarse en tiempo corto y medio, o sea, el tiempo que ustedes van a colocar depende del diagnóstico. Hay tiempo de corto, mediano plazo y ajustarse a la realidad. ¿Cuánto tiempo que ustedes van a estar allí? Si el tiempo les cubre para poder solventar esa problemática. Bueno, los componentes de este enunciado de lo que es el criterio de resultado, tenemos el verbo, que es importantísimo, que tiene que ir en futuro, y las condiciones en que se va a presentar esa acción. Bueno, en la North Outcomes Classification, lo que es el NOC, son estas directrices para redactar estos criterios de resultado. Como les dije, es el resultado que nosotros queremos lograr en el paciente. Ya Nanda está estableciendo ya ciertos criterios establecidos. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con una hipertermia, ya Nanda estableció cuáles son esos criterios de resultado que usted puede plantearse. ¿Ve? Ya como quien dice, ya ellos quieren establecer los planes elaborados, los protocolos, de manera que usted no esté buscando cómo lo voy a redactar, cómo voy a decir, porque ya ellos quieren con este NOC y NIC establecer esos parámetros ya. Una vez que usted coloque su diagnóstico, que les den las diferentes opciones en cuanto al criterio de resultado. Igual con el NIC, que son las intervenciones de enfermería. Ya Nanda quiere establecer esos parámetros de manera computarizada, de manera que usted coloque un diagnóstico y ya le aparezca el plan completo, cuáles son los diferentes. Y usted lo que va a hacer es escoger de acuerdo a su situación, porque como les dije, la situación de los pacientes no son iguales, no son iguales los países, no son iguales las instituciones. Entonces Nanda les establece una serie de protocolos, una serie de requisitos, por ejemplo, el criterio de resultado, cuáles son los diferentes resultados que usted puede lograr en el usuario, cuáles son las diferentes intervenciones que usted puede realizar en el usuario. Pero usted, de acuerdo a su situación, usted va a escoger de allí qué es lo que se acopla a su realidad. Bueno, y estas intervenciones de enfermería, recuerden que tienen que ser de manera independiente, dependiente e interdependiente. Independiente, ¿por qué? Porque no hay nadie que me diga que las tengo que hacer, porque yo sé como profesional de enfermería qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertermia, yo sé que yo tengo que colocarle medio físico, decirle que se vaya a bañar con agua templadita. Dependiente, bueno, ya el paciente no se le ha disminuido la temperatura, tengo que decirle al médico para que por favor le indique algún antipirético. E interdependiente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el paciente está presentando fiebre, ahora necesitamos ver si tiene algún tipo de infección y entonces el personal de laboratorio es el que va ahora a indagar sobre ese aspecto. Entonces, estos planes de atención tienen que tener, es importante que tienen que estar identificados con los datos del paciente, nombre y apellido, edad, identificación como la cédula, pasaporte, la fecha y quién lo firma. La firma tiene que ser legible, ¿ok? Las ideas, las palabras que van a utilizar en la parte médica tienen que ser de uso universal, ¿ok? Por ejemplo, cuando dicen TTO, ya se sabe que es tratamiento, que la mayoría de las instituciones utilizan esa terminología. ¿Ok? Son abreviaturas que nosotros debemos saber porque son utilizadas de forma universal. No es que nosotros vamos a inventar una abreviatura, porque esto lo lee todo el mundo. ¿Ok? Asegurarse de que el plan tenga medidas preventivas y de mantenimiento de la salud. Asegurarse que el plan incluya intervenciones donde el paciente sea valorado de manera continua. Seguimos entonces. Bueno, y la ejecución es la puesta en práctica de todas estas acciones que nos hemos planteado. ¿Ok? Pero siempre debemos evaluar cómo está nuestro paciente. Si el paciente ha tolerado nuestras intervenciones, por ejemplo, el paciente se le administró antipirético, nosotros tenemos que estar pendientes que no haga ningún tipo de alergia, ningún tipo de reacción, siempre valorando de manera continua todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, aquí entre los siguientes pasos, nueva valoración del usuario para verificar que
aún es necesaria la práctica de enfermería. Recuerden que ustedes van a verificar si aún el paciente amerita esa intervención. Determinar la necesidad de intervención del profesional de enfermería, ejecutar la intervención de enfermería, supervisar los cuidados delegados, registrar las intervenciones. Bueno, aquí entre lo que tenemos la fase de evaluación, la quinta fase del proceso, es la última. Aquí aquí es donde vamos a ver si los objetivos fueron logrados o no. Entonces aquí en la evaluación del logro del objetivo, el objetivo fue logrado, estaba redactado en verbo pasado. Si el paciente ameritó revaloración, ¿ok? Cambiar o modificar el diagnóstico, debemos verificar si el diagnóstico estaba bien planteado, si las acciones fueron contundentes, fueron eficaces, ¿ok? Aquí el paciente ha sido satisfecho en su totalidad. Bueno, en este caso aquí, disculpen, si el paciente logró total, logró parcial, vean este caso, aquí logró totalmente la satisfacción. Logramos que el paciente, ejemplo, disminuyera el cuadro de hipertermia. Aquí lo logramos de manera parcial o no se logró. Entonces, en esos casos, el paciente pudo haberlo logrado, pero de manera parcial. Bueno, ejemplo, el paciente disminuyó cuadro doloroso, pero aún continúa con la molestia. O sea, se debe colocar la realidad, pues. Se logró, pero en parte. Continúa evaluación. Pero en este caso, en caso de que el resultado sea negativo, algo salió mal en el plan. O el diagnóstico estaba mal formulado, o el criterio de resultado fue muy ambicioso, o sea que nos establecimos un criterio de resultado que no era compatible con nuestro paciente, ¿okay? O el tiempo no fue el suficiente, o las acciones no fueron lo suficientemente contundentes para mejorar el estado de salud. Bueno, aquí tenemos un breve resumen de lo que se dijo anteriormente. Vamos con los registros de enfermería, que es un documento legal y formal, escrito e impreso. Recuerden que una vez que nosotros hemos realizado o vamos a realizar este proceso, nosotros debemos registrarlo. Debemos registrar qué es lo que hemos hecho en el usuario, debemos escribir en la historia clínica. Entonces hay diferentes tipos de registros que ustedes pueden hacer uso cuando estén en la parte clínica. El más completo es el SOAPIE, pero hay diferentes formas para nosotros registrar el estado del usuario. Pero ustedes van a escoger cuál en ese momento necesitan, si es para un caso clínico que van a presentar, etc. Bueno, en este caso tenemos el SOAPIE. Vean que el registro de nota de enfermería, vean que aquí nosotros debemos colocar los datos del paciente en una de las esquinas de la hoja. La S, bueno, significa que ustedes van a colocar aquí todos los datos subjetivos del usuario, todo lo que él refiera, y que nosotros notemos que está insatisfecho o alterado, pues. La parte objetiva son todos los datos que nosotros vamos a verificar, ver, observar, medir, los signos vitales, el examen físico, laboratorio, los estudios. La A, que es el análisis, aquí va el diagnóstico de enfermería, bien sea real o de riesgo, completo, el PES. La P, que es la planificación, que son los objetivos que nosotros nos vamos a plantear, ¿ok? A plantear en el usuario. Las intervenciones son las acciones que hemos puesto en práctica del usuario, lo que ejecutamos, ¿ok? La evaluación son los resultados que hemos logrado en el paciente. Me hay que quitar la firma. Como ustedes van a colocar su categoría, el apellido y la inicial del primer nombre. Es esencial que esa identificación del reporte esté clara. Tenemos el DAR. Aquí tenemos un poco mejor detallado cómo debe ir un registro de enfermería: identificación del paciente, evolución de enfermería, fecha, hora, qué va cada dato y mi firma. Ese es el deber ser. Aquí tenemos lo que es la nota narrativa, igual la identificación del paciente, la firma. Aquí vamos a ir en orden cronológico, cómo conseguimos al paciente, o sea, la parte subjetiva, cuáles fueron los datos subjetivos que nos aportó,
los datos objetivos que nosotros evaluamos y qué diferentes acciones a lo largo del turno hemos hecho en el usuario. Aquí por orden cronológico vamos a colocar la hora en que van ocurriendo los hechos. Tenemos el DAR, que aquí vamos a colocar en la D los datos subjetivos y los datos objetivos, ¿ok? Ese es el orden de la mayoría de los reportes. Cuáles son los datos subjetivos, los objetivos que aporta el paciente, cuáles fueron mis acciones y la respuesta del cliente. Cómo lo dejé, en qué condiciones quedó. ¿Ok? Bueno, el Cardex, bueno, es un poco limitante. Aquí no colocamos en ningún momento cómo está el paciente, no colocamos ni siquiera lo que refiere, sino que aquí nos ayuda a tener anotado los diferentes procedimientos que el paciente tiene pendiente. Vean que está identificado el nombre y apellido del paciente, qué medicaciones le corresponden, dosis, vía, el horario y las diferentes observaciones, si hizo reacción, si no las quiso, etc. Aquí los cuidados que amerita, que necesitamos estar pendientes de los cuidados, por ejemplo, valorar los signos vitales cada 2 horas. Aquí son los cuidados que el paciente amerita. ¿Y esto es para qué? Para no cargar la historia clínica de arriba abajo. Y esto debe ser actualizado por turno. ¿Ok? Este tipo de hoja CARDE tiene que ser actualizada por turno porque el médico puede en algún momento haber hecho una actualización y los laboratorios que el paciente tenga pendiente. ¿Ok? Esto es para tratar de minimizar el trabajo de que cada paciente tenga su hoja en donde tenga sus pendientes, pues, y no tener la historia clínica que a veces no las conseguimos. Bueno, aquí les dejo lo que son los diagnósticos de enfermería de acuerdo al patrón de enfermería alterado. Vea que en cuanto a la respiración, estos son los diferentes problemas que podemos conseguir en lo que es la primera eslabón de lo que es el modelo de Virginia Anderson. En lo que es alimentación, los diferentes problemas que podemos tener, ¿ok? Y las diferentes inconvenientes que pueda tener el paciente dependiendo del patrón alterado, el patrón insatisfecho, mejor dicho. Muchas gracias.